Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 15, versículo 36. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos llevando en Hechos. El domingo pasado hicimos un paréntesis porque era necesario que habláramos acerca de ciertos rasgos del verdadero cristiano y yo no sé si en esta semana tú pudiste hacerte como un checklist acerca de esos cuatro puntos que vimos el domingo. No sé qué tanto pasaste tiempo explorando tu vida, qué tanto te dijiste, bueno, qué tanto amo al Señor, qué tanto lo conozco de manera personal, qué tanto estoy abandonando mi pecado, qué tanto estoy tomando mi cruz. Si estoy dispuesto a seguirle, ir en pos de Él, porque veíamos cómo el Evangelio vino a transformar, o fue el agente transformador en todo el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que fue lo que vimos hace 15 días, y queríamos ver, antes de entrar de manera particular al viaje, empezar a explorar nuestro cristianismo y cómo nos ha afectado. Hemos titulado al sermón del día de hoy, Desacuerdos, cuestión de dos. Para que haya un desacuerdo, mínimo debe de haber dos opiniones, dos personas que tengan una perspectiva diferente acerca de una sola cosa. Vamos a leer en el versículo 36 al versículo 41 y lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Creo yo que este es uno de los pasajes más difíciles o tristes. Es uno de los pasajes más tristes y más difíciles que podemos encontrar en la historia del apóstol Pablo. Es algo que desgraciadamente no podemos imaginarnos cómo un hombre que había pasado mucho tiempo con un hombre como Bernabé, trabajando mucho tiempo juntos, hermanos que se amaban, hermanos y amigos que pasaron muchas cosas, y encontrar un pasaje que nos hable acerca de cómo estos hombres se han separado por completo. Yo empecé el sermón comentándoles o diciéndoles cómo a veces es difícil que nosotros podamos solucionar nuestros problemas en medio de los desacuerdos. O más bien solucionar un desacuerdo en medio de un problema. Y es algo que nosotros vemos en esta ocasión. Vemos a dos personas que han tenido un serio problema
y que terminaron separándose por completo. El pasaje lo hemos dividido en 3 partes para su estudio. La primera parte lo hemos titulado como que había un deseo en el apóstol Pablo, un deseo que había en su corazón por hacer algo, pero en medio de ese deseo se encontraron con una disyuntiva, algo que no se esperaron, algo que no habían considerado ver, pero que al final, en medio de esa disyuntiva, podemos encontrar que hay un propósito en medio de todo eso. ¿Cómo es que llegamos a este pasaje? Si nosotros recordamos, el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé habían tenido una discusión, ¿se acuerdan?, en Antioquía, porque habían llegado gente de Jerusalén, habían llegado judíos con una nueva enseñanza. Esta enseñanza llegaban y decían a los hermanos que era necesario que los nuevos creyentes gentiles se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés para que entonces realmente pudieran ser salvos. Y nosotros recordamos que en aquella ocasión, cuando llegan estos hombres, dice que Pablo y Bernabé tuvieron tan gran discusión con ellos que fue necesario que la iglesia de Antioquía los enviara a Jerusalén a tratar el asunto allá, porque era un asunto doctrinal. Era un asunto que se tenía que solucionar porque esto iba a traer una afectación a la manera de predicar el evangelio. Si estos hombres aceptaban esta nueva ideología, esta nueva enseñanza que tenían estas gentes, obviamente la manera de predicar el evangelio y la misma vida de la gente que ya había creído se iba a ver afectada. Entonces hubo tal discusión que Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén y cuando llegan al concilio dice que se presenta el asunto que nuevamente estos fariseos vuelven a anunciar, dicen es necesario que se circunciden y que guarden toda la ley para realmente ser salvos. Y dice Lucas que también hubo una gran discusión en medio de todo el concilio hasta que Pedro se levanta y trae una explicación gloriosa de cómo Dios es quien había obrado en la vida de cada uno de ellos. Después Pablo y Bernabé se levantan y vuelven a decir las maravillas que Dios había hecho en la vida de ellos. Y después Santiago se levanta y dice, no solamente Pablo y Pedro nos han hablado acerca de estas verdades, sino que Dios mismo ya lo había hablado, ya lo había dicho, que la salvación es por gracia. Y nos cita al profeta Amós. En ese acuerdo que ellos llegan, dice la Escritura, que entonces el concilio llega a una decisión, hacen una carta, recordarán, donde a los gentiles de Antioquía se les manda decir, no se preocupen, la salvación resumiendo, la salvación es por gracia y es por fe en Jesucristo. No es necesario que se circunciden, pero es necesario por amor a los demás, por amor a los judíos, que hagan una cosa, se guarden de lo holgado, se guarden de sangre, se guarden de lo sacrificado a los ídolos y guárdense de todo pecado sexual. Por amor a ellos. Entonces, esta comitiva, Pablo y Bernabé, como parte de la iglesia de Antioquía, salen enviados de Jerusalén y los acompañan 2 personas, Judas y Silas, que llegan a Antioquía, hablan un gran mensaje, dice la Escritura, a la iglesia y les comentan lo que Dios había hecho, lo que el Espíritu Santo había determinado en el concilio, y dice la Escritura que esto trajo consolación, confirmación y paz a la vida de los creyentes. Así es como llegamos a este pasaje. Dice unos versículos atrás, en el versículo 35 de nuestro pasaje, que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos.
Ya se había terminado el viaje. Ya estaban en su iglesia local. Si algo nos debe impactar de la vida del apóstol Pablo es que siempre fue fiel a su iglesia. Pablo no salía si la iglesia no lo encomendaba, si la iglesia no lo bendecía. Y estaba ahí él. Recordamos que en el capítulo 13 nosotros encontramos que ya había más maestros, había profetas que estaban enseñando a la iglesia en Antioquía y le estaban edificando. Y después de tiempo, dice, verso 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Pablo, después de tiempo de estar en su iglesia sirviendo, nace en él un deseo, nace en él un amor, una pasión, una necesidad de volver a visitar a los hermanos a los cuales ya les había predicado el Evangelio. ¿Cuáles eran estas iglesias? ¿Por qué Pablo tenía este deseo? Recordemos que Pablo había sido el instrumento que Dios había utilizado para llevar el Evangelio a todos estos gentiles. Y Pablo había sufrido. Cuando él llega a Listra, si ustedes recuerdan, en Listra fue apedreado al punto de casi dejarlo muerto, que lo tuvieron que arrastrar para poder liberarse de él. En Derbe dice que solamente predicó el Evangelio de Jesucristo. En Perge y en Chipre estuvo peleando por la vida del procónsul Sergio. Pablo quería ver y quería visitar a las iglesias que estaban ahí. Había un deseo en él. Y nosotros podemos ver en esta primer parte del versículo un deseo, un amor pastoral, un amor sincero que Pablo tenía por hombres y por mujeres que tenía poquito de conocerlos. Recordemos que el viaje misionero no duró más de 3 o 4 años, pero si consideras como cuánto tiempo creemos que Pablo estuvo en cada ciudad, tuvieron que haber sido tiempos cortos donde Pablo pasaba tiempo con ellos, pero en él había un deseo. Quiero estar con ustedes. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, vayan ahí conmigo, por favor. En Romanos, Pablo les escribe a los romanos de esta manera: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados en la fe. Y si tú puedes revisar Colosenses y tú revisas Tesalonicenses, tú y yo podemos encontrar cómo este mismo deseo Pablo lo expresó a cada iglesia. ¿Eran sus hijos espirituales? ¿Eran sus convertidos? Era gente que él comenzó a amar. Es gente que él llegó, les compartió el Evangelio, vio cómo sus vidas habían aceptado al Señor y cómo ellos empezaron a crecer en fe. Pablo le dijo a Bernabé: volvamos, visitemos a los hermanos donde la palabra de Dios ha sido proclamada. Pablo sabía que él iba a encontrar vidas cambiadas, no por él, no por lo que Pablo había hecho, sino por la palabra que había sido sembrada en la vida de los hombres. Porque es la palabra de Dios, mi hermano, lo que tiene el poder para transformar la vida de los hombres. Es la palabra la que tiene poder para traer a vida nuestro espíritu muerto. Es la palabra la que tiene el poder para reanimar nuestro corazón. Ahorita, como veíamos para este libro que queremos promocionar de la oración, trae un deseo, ¿verdad? La palabra de explorar al Señor Jesucristo, de explorar el carácter de Dios, porque es lo que va a traer una transformación a nuestras vidas.
¿No es el pastor, no son los líderes los que nos cambian? Es la palabra de Dios. Si Pablo tenía este deseo, vamos a visitarlos. Si hacemos un recorrido rápido, podemos pasar al capítulo 13 del Evangelio, de Hechos, y podemos ver rápidamente cómo visitó Chipre, visitó Antioquía de Pisidia, donde habló un mensaje glorioso acerca de cómo es que Dios había cumplido sus promesas en Cristo Jesús al enviarlo como Salvador, levantando a Jesucristo como el Salvador de Israel. Los hombres de ahí no lo quisieron. Se levantó, hubo una muchedumbre llena de celos que rebatían en contra de Pablo, ¿verdad? Y contradecían y blasfemaban lo que él estaba hablando y lo que él estaba enseñando. Capítulo 14 lo encontramos en Iconio, donde dice que habló de tal manera que una multitud creyó en el Señor, pero que ahí Pablo encontró una confianza en el Señor. Encontró un depósito en el Señor para proseguir con su ministerio. Versículo 8 lo vemos en Listra, donde es apedreado, pero donde vemos que esta confianza que ya nos había hablado Lucas, versículos atrás, hizo que este hombre se levantara como si nada. Dios haciendo un milagro poderoso, sacudiéndose, yo me imagino que el polvo, limpiándose la sangre y diciendo, vamos, continuemos. Vayamos a predicar el Evangelio. Y es que llega a Derbe, y en Derbe vemos cómo establece discípulos. A estas ciudades donde Pablo había sido golpeado, donde Pablo había sido ofendido, donde Pablo no lo querían, son las mismas ciudades a las que Pablo quería regresar. Y tú y yo somos muy diferentes al apóstol Pablo. Porque tú y yo nunca vamos, no regresamos a los lugares donde nos hacen feo. No regresamos. Tú velo de manera muy práctica. Cuando tú vas a un restaurante y en un restaurante no te atienden bien, lo primero que dices es debut y despedida, ¿verdad? No vuelvo. Ve, todavía les vengo a pagar y vengo a consumir y no vuelvo. Pablo no fue así. Pablo dijo, Bernabé, quiero volver a ir a ver a aquellos hombres que me apedrearon. Quiero volver a las ciudades donde nuestras vidas estuvieron a tal punto de morir por amor a aquellos hombres y mujeres que respondieron al Evangelio. Queremos ver cómo están. Pablo tenía una preocupación. Pablo se había quedado con algo en su mente. Estos hombres me vieron a mí sufrir. Estos hombres se quedaron con una imagen de un Pablo golpeado, de un hombre que blasfemaban, un hombre que contradecían. Y la pregunta de Pablo es, ¿cómo estarán al día de hoy? ¿Cómo estará su corazón contra esos hombres que me golpearon? ¿Cómo estará su fe con relación al Señor? ¿Cómo estarán sus ánimos? ¿Seguirán firmes en la fe? ¿Estarán firmes en el Señor? ¿Lo seguirán amando con todo su corazón? Bernabé, quiero saber cómo están mis hermanos. Y encontramos lo siguiente. A Bernabé no le pareció mala idea. A Bernabé no le pareció mala idea el visitar a sus hermanos. Pero la decisión o el deseo que Pablo tenía de volver a ver a los hermanos, Bernabé encontró una opinión muy diferente de la manera en cómo se tenían que volver a hacer las cosas. Ve en el versículo 37.
Pablo, me imagino yo que envisiona a Bernabé. Recordemos, mi hermano, que Pablo y Bernabé habían sido encomendados por Dios a una misión, ¿recuerdan? Capítulo 13. Fue el Espíritu de Dios quien le dijo a la iglesia, aparten a Pablo, en aquel entonces llamado Saulo, y aparten a Bernabé para la obra que yo les tengo destinada, para la obra que yo he puesto para que ellos cumplan. Pablo le dice a Bernabé, oye, vamos, visitemos. Y ve la respuesta de Bernabé, versículo 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. La idea de volver a visitar las iglesias le pareció algo precioso a Bernabé. Dijo, Pablo, no lo dice, pero yo me lo quiero imaginar así. Vamos, este mismo deseo que tú tienes por volverlos a ver ha estado ardiendo en mi corazón también. Vamos a preparar las maletas, lo que nos tengamos que llevar, para ir a visitar a nuestros hermanos. Y me imagino yo a un Bernabé corriendo a la casa, a su casa, o a buscar a Juan Marcos. Digo a su casa porque era pariente de él, era su sobrino. Me imagino yo a un Bernabé corriendo a la casa diciéndole, Juan Marcos, prepárate. Prepárate porque ahora nos vamos a ir una vez más a visitar las iglesias que comenzamos a visitar. Esta idea a Pablo le pareció algo absurda. Pablo no veía bien, no veía correcto, no era algo bueno de acuerdo a la perspectiva que tenía Pablo de que pudieran llevar a Juan Marcos. Y aquí es donde vemos que hay una disyuntiva entre la vida de dos hombres que por mucho tiempo estuvieron juntos y que por mucho tiempo se han amado y han trabajado de una manera impresionante para la gloria de Dios. Dice que Pablo no consideraba que no debían llevar consigo a aquel. Si tú vas conmigo al capítulo 13 de Hechos, por favor. Encontramos en el versículo 13 lo siguiente. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Marcos ya había tomado la iniciativa de visitarlo, de acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Lucas en el capítulo 13 no nos dice cuál fue la razón por la cual Marcos tuvo que abandonar a estos hombres. Simplemente dice que él se regresó a la casa. Y dijo, ¿sabes qué? Primo, hasta aquí llegué yo. Yo prefiero regresarme a mi casa. Yo no sé cómo se vaya a poner esto. Acabo de ver a un Pablo diciéndole a un hombre que era un hijo del diablo porque torcían las verdades de Dios. Acabo de ver a un Pablo peleando por el alma de un hombre. Y la verdad, yo no sé, no lo dice la Escritura. Yo supongo porque nada más vivió esa parte Marcos. Yo no quiero saber qué es lo que vaya a pasar ahí. Pero para este segundo viaje, Bernabé toma a Marcos y le dice, vente con nosotros, queremos que nos acompañes. Bernabé sabía lo que había pasado. Bernabé estuvo ahí. Bernabé fue testigo del abandono de su primo.
Bernabé estaba decidido a llevar a Marcos al viaje. Pero, ve cómo en el verso 38, Lucas pone esta palabra que trae un cambio, que trae un giro a la historia. Dice, pero Pablo consideraba que no lo debía de llevar. Pablo tenía una opinión diferente de Marcos. Para Pablo, Marcos era una persona que no era fiel. Para Pablo, Marcos era una persona que no era confiable, en la cual no le podía uno depositar una confianza, en la cual uno no podía tener posiblemente una amistad, porque él dijo, este hombre a la primera ni siquiera pasó nada, él no hizo absolutamente nada, porque dice que Marcos fue como ayudante de ellos. A la primera, este hombre quiso volverse a su casa. Bernabé, yo no lo puedo llevar. Para mí este hombre es un hombre que no tiene fidelidad. Es un hombre que tiene falta de compromiso. Pablo tenía una idea. Él decía, Bernabé, vamos a ir a ver a las iglesias. No vamos de picnic. No vamos de mochilazo aquí por Asia Menor a ver quién nos encontramos. Vamos a la obra que el Señor nos ha encomendado. Pablo, mi hermano, tenía una idea muy clara, muy severa, muy establecida de lo que se trata el ministerio. Y él no se iba a permitir que gente infiel, a su parecer, gente sin compromiso, gente sin la disposición para servir, sirviera en la obra del Señor. Pablo no quería que una persona que no estuviera dispuesta a dar su vida por el Evangelio lo acompañara. Pero Bernabé no. Bernabé lo veía de manera diferente. Bernabé quería que él los acompañara. ¿Por qué esta diferencia de opiniones? ¿Quién estaba bien? ¿Quién tenía el peso para que se hiciera lo que él quería? ¿Pablo? ¿Pablo estaba en lo correcto porque él veía la obra de Dios, él veía las iglesias, él veía el ministerio como algo serio? ¿O Bernabé? Bernabé, un hombre que vio la necesidad de aplicar gracia y misericordia a la vida de un hombre. Si tú y yo revisamos una vez más Hechos, nos vamos a encontrar que Pablo le debía mucho a Bernabé. Bernabé no era su nombre de pila. Bernabé es el sobrenombre que los apóstoles le habían puesto. Su nombre de pila era José. Pero si ustedes recuerdan, vamos en Hechos, en el capítulo 4, versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, que tenía una heredad, la vendió y lo trajo todo a los apóstoles. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Cuando Pablo respondió al Evangelio en el camino a Damasco, Ananías fue y oró por él, recuerdan, y se convierte Pablo al Evangelio y dice que desde ese momento él iba a predicar a las sinagogas y la gente no lo quería. Y después él viaja a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén dice que los discípulos y los apóstoles no lo querían porque veían en él y decían, este es un malvado, este es lo que viene a matarnos, este no es un cristiano.
¿Quién fue el único que le creyó? Bernabé. Dice que Bernabé lo tomó y lo llevó con los apóstoles y les explicó a los apóstoles diciéndoles, miren, es cristiano. Después de Jerusalén quieren matar a Pablo y sale huyendo a Tarso otra vez. La historia continúa, Bernabé después lo vemos yendo a la iglesia de Antioquía, porque el evangelio había llegado a Antioquía. Y si ustedes recuerdan, dice que Bernabé fue a buscar a alguien para traerlo con él. ¿A quién fue a buscar? A Pablo. Bernabé va hasta Tarso y busca a Pablo y lo trae consigo a Antioquía para ser equipado, para empezar a ministrar en la iglesia en Antioquía. Llega una hambruna a Jerusalén, la iglesia de Antioquía arma una ofrenda. ¿Y quién va con Pablo a llevar la ofrenda? Bernabé. Cuando llegaron ¿dónde fue? Que les ofrecieron un holocausto, creo que fue en Listra, cuando hicieron el milagro, y que decían, ya llegó Júpiter, ya llegó Mercurio, ¿verdad? Veían en Bernabé un hombre serio, un hombre con presencia, y a lo mejor veían en Pablo un hombre chaparrito, ¿verdad? Porque es el que hablaba ahí. ¿Quién tenía más presencia? Posiblemente la tenía Bernabé. Pero ahora que van a iniciar un segundo viaje, Pablo le dice a Bernabé, no. Yo me imagino que Pablo, por quien era Bernabé, posiblemente tenían que haber llegado a como un acuerdo, ¿no? Decir, bueno, lo impresionante es ver las dos opiniones. La escritura, Lucas tuvo mucho cuidado en no poner quién tenía la razón. Lucas no se inclina por Pablo y dice, Pablo tenía la razón. Lucas no se inclina y dice, Bernabé tenía la razón. Simplemente dice que hubo un desacuerdo tan grande que terminaron por separarse. Si algo nosotros vemos aquí, mi hermano, es que el problema no era un problema teológico, no era un problema doctrinal, como el que pasó en el concilio. En el concilio era un problema doctrinal, una enseñanza que iba a trascender a toda la iglesia. En Jerusalén y en Antioquía, si tú lees, dice que también hubo desacuerdos fuertes, pero no hubo una separación. Yo digo que esta parte de la Escritura, o sea, es una parte de esperanza por un lado, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es algo triste, porque dos personas que se amaban terminaron por separarse. No se volvieron a ver en este pasaje, porque Bernabé a partir de este momento desaparece en la narración de Hechos. Ya no lo vuelve a tocar Lucas. Solamente aparece Pablo y los demás equipos. Bernabé tenía una visión más misericordiosa. ¿Qué nos lleva a pensar por qué Bernabé quiere llevar a Marcos? ¿Sabes por qué? Por esa consolación que él era. Bernabé posiblemente vio a Marcos y dijo, ¿sabes qué? Tú eres un joven, eres inexperto, eres inmaduro. Te gusta todavía andar de aquí para allá, te gusta correr por todos lados y necesitas que tu carácter, que tu fe, que tu conocimiento en Dios crezca. Y yo quiero invertir tiempo en ti. Yo quiero verte, yo quiero discipularte, yo quiero enseñarte. En ese momento, Bernabé no sabía lo que venía, pero nosotros podemos ver a través de la historia que el que Marcos pasara tiempo con Bernabé fue algo benéfico para todos nosotros, porque ahora tenemos el Evangelio de Marcos. Bernabé invirtió tiempo en Marcos
Y no solamente se hizo buen discípulo de Bernabé, sino se hizo compa del mismo Pedro, porque fue de Pedro de quien él tomó para escribir su evangelio. Bernabé tenía ese corazón pastoral, pero Pablo tenía un celo por la obra de Dios. Y en el versículo 39, cuando dice que se produjo un desacuerdo tan grande, la palabra que Lucas utiliza para desacuerdo es una palabra que denota la exaltación externa de los sentimientos de la persona. Una alteración de los sentimientos, una alteración de toda la persona por una diferencia de opiniones. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos vivido o al día de hoy tenemos desacuerdos con personas? Cada día con alguien tenemos un desacuerdo. En el trabajo, tú no estás de acuerdo con que algo se haga, porque tú crees que se debe de hacer de esa manera. En el matrimonio, creo que es la institución en la que más tenemos desacuerdos. Por eso yo les comentaba, yo ayer platicando y caminando con mi esposa dije, ouch. Dado que vivimos en un mundo caído, es muy normal. Así como son normales las tribulaciones, así como es normal el sufrimiento, es muy normal que por el mundo caído en el que vivamos en constantes desacuerdos con los demás. Pero son desacuerdos donde tú y yo entramos en una lucha de egos, donde tú y yo entramos en una pelea de ver quién tiene la razón, quién gana sobre el otro. No importa lo que yo te tenga que hacer en el trabajo, no importa quién tenga que pisar, no importa quién tenga que humillar, con tal de que lo que yo quiero, lo que yo opino y lo que yo creo prevalezca. En el matrimonio, pues no me importa qué tanto llore la señora, no me importa si me deja de comer, si no me da de comer, aquí se va a hacer lo que yo digo. Y vivimos en desacuerdos constantemente. Vivimos en desacuerdos con nuestros hijos. Pero nuestros hijos cuando son pequeños, pues ellos tienen que aprender obediencia, es muy diferente, ¿verdad? Ellos se les tiene que instruir. Es que no estoy de acuerdo contigo, mamá. Mi esposa y yo utilizamos una frase, es que no te estamos pidiendo tu opinión, hijo. Ya llegará el tiempo donde tu opinión sea importante, pero ahorita tú tienes que aprender a hacer estas cosas, porque ahí está falta en ti y en tu carácter. Pero en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones personales, en tu trabajo, con tus amigos, somos personas que tenemos diferencias. Y digo, mi hermano, que no era una cuestión doctrinal, porque aquí tenemos que tener un cuidado. Nosotros como cristianos siempre debemos de buscar la unidad. No importan los desacuerdos, más adelante lo vamos a ver. No importa el desacuerdo que tengamos con alguien. Siempre debemos de buscar la unidad y la reconciliación. Pero cuando el asunto se trata de una doctrina fundamental de las Escrituras, no podemos querer encontrar un ecumenismo con tal de no tener ese problema o ese desacuerdo. Cuando son cuestiones doctrinales, lo que pesa es lo que enseña la Escritura. Pero en este caso no era una cuestión doctrinal. Era una cuestión, como lo dijo un amigo, es una cuestión metodológica. ¿A quién llevamos? ¿Nos llevamos a Marcos o no nos lo llevamos?
se produjo tal desacuerdo, dice ahí que se separaron uno de otro. Yo aquí quiero hacerte la primera pregunta. ¿Cuántos desacuerdos no doctrinales has tenido con las personas que te rodean que has llegado al punto de tener que separarte? Fíjense bien, aquí en Hechos, Lucas no dice que Pablo tuvo la razón, ni tampoco dice que Bernabé tuvo la razón. Porque si lo pusiéramos a votación, a lo mejor los que son más misericordiosos y más compasivos dirían, Bernabé tuvo la razón. Oye, ve, pobre Marcos, cómo se sintió. Necesitaba que alguien lo consolara, necesitaba amor, necesitaba cuidado. Los que son más fríos, ¿verdad? Se hubieran ido por Pablo. Sí, porque es la iglesia del Señor, baluarte y columna de la verdad, donde no es permitido la infidelidad. Pero Lucas dice, ¿se separaron? Se separaron. Versículo 39. Fue tal el desacuerdo que terminaron separándose el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió. Lucas no resolvió el problema. Lo dejó. Pero tampoco nosotros vamos a tomar partido de quién tuvo la razón o no. Lo que sí sabemos es que conforme pasó el tiempo, tuvo que llegar un momento en la historia de la vida de Pablo, en la historia de la vida de Bernabé y en la historia de la vida de Marcos, donde ellos tuvieron que confrontarse el uno con el otro. Tuvo que haber un momento en la historia de la vida de estos hombres que se volvieron a topar de frente y uno de los dos o uno de los tres tuvo que haber dicho, hermano, perdóname. No me imagino yo una escena donde Bernabé hubiera dicho, Pablo, perdóname, pero yo tenía razón. Ve el hombre que ahora es Marcos. Y no me imagino una escena donde Pablo llegara y le dijera a Bernabé, perdóname, pero ve, mira, llegamos a Atenas, a Éfeso, a Filipo, recorrimos más ciudades. ¿Ya ves que no era necesario él? Me imagino una escena donde los dos llegaron y dijeron, perdóname, eres mi hermano y te amo. Eres mi hermano, comprado con la misma sangre con la que yo he sido comprado. Tú y yo somos coherederos con Cristo Jesús. Perdóname. En Hechos no se nos narra eso. En Hechos solamente dice que Bernabé tomó a Marcos y se fue. Y aquí vemos la tercera parte del pasaje. Hay un propósito que se cumplió. Y fíjate lo hermoso que es el Señor. En su soberana gracia, en su sabiduría inmensa, a pesar del pecado de Pablo y Bernabé, porque si algo tú y yo no podemos pensar es que ellos no pecaron. Ellos pecaron. El desacuerdo fue muy grande. Los sentimientos se explotaron. O sea, no fue una onda de, bueno, está bien, tú vete por allá y yo me voy por acá. Fue un desacuerdo fuerte. Fue un desacuerdo donde los sentimientos llegaron a un extremo y pecaron el uno contra el otro. A pesar de eso, Dios en su soberana gracia los usó a los dos.
Si tú ves, Bernabé se fue para Chipre. Los evangelios dicen una cosa, escribe Jesús y dice, la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Y él mismo dice, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Nosotros vemos, mi hermano, como consecuencia de esta división que fue pecaminosa entre ellos dos, de todos modos Dios hizo su plan, hizo su voluntad. ¿Cuál era el propósito de Dios según Mateo capítulo 29? Ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál era el propósito de Dios según Hechos capítulo 1 versículo 8? Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Capítulo 13 de Hechos, yo los he llamado para una obra. Capítulo 15, versículo 39, a pesar del pecado de ellos, los propósitos de Dios se seguían cumpliendo. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que cada división que tú tengas, tú vas a decir, pero de todos modos, Dios me va a bendecir en esto. Oh. Dios usó aquí. Dios usó esta división para hacer sus planes. El evangelio, la iglesia de Chipre fue edificada. ¿Por qué Bernabé salió para Chipre? De ahí era. Yo me imagino salió con sus familiares y dijo, pues aquí nos vamos, ¿verdad? A lo seguro. Pero la iglesia fue edificada. Pablo dice que tomó a Silas. Silas había llegado de Jerusalén cuando fueron a llevar la carta. Y ve lo que dice en el versículo 40. Pablo y Silas salieron siendo encomendados por los hermanos a la gracia de Dios. A pesar del problema, a pesar de la situación, la mano del Señor estaba sobre ellos, bendiciendo su obra. Pero yo me imagino que en ese proceso Dios estaba hablando al corazón de Pablo. Dios estaba hablando al corazón de Bernabé. Dios estaba hablando al corazón de Marcos diciéndole, es necesario que te reconcilies, es necesario que busques a tu hermano, es necesario que busques el perdón con ellos. Ve por ejemplo, vayan a Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, perdón. Está Pablo ya en sus últimos días de muerte. En sus últimos días de vida, escribiéndole esta carta a su hijo amado Timoteo. Sí, ya muerto, ya no, ¿verdad? A su hijo amado Timoteo. Y ve lo que escriben en el versículo 11, capítulo 4. Está hablando Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Verso 11. Toma a Marcos, tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Tuvo que haber llegado un día donde ese desacuerdo se solucionó a tal punto que Pablo dijo, perdóname hermano, discúlpame la actitud que yo tuve hacia ti. Y se volvió una persona indispensable para el ministerio. Tú y yo no sabemos a veces, mira, si algo debemos de saber, mi hermano, es que aún aquí en la iglesia vamos a tener desacuerdos. A alguien no le va a parecer algo. A alguien no le va a gustar algo. Es que Cristian predica feo. Es que Pedro toca bien fuerte la guitarra. Es que el sonido está bajo, es que el sonido está alto, es que el calor, es que el frío.
Es que en calor, pastor, busco una iglesia que tenga aire acondicionado. Y en frío, busco una iglesia que sea calientita. Aquí va a haber desacuerdos. La pregunta es, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a solucionar? Y ojo, el desacuerdo no se trata de imponer lo que yo creo porque yo sé que estoy bien. Porque la otra persona también va a decir, es que yo también estoy bien. O sea, la postura que yo tengo con relación a ese punto está bien. ¿Cómo debemos entonces solucionar nuestros desacuerdos en nuestra vida? Porque, perdón, si ven el versículo 41, vemos una vez más cómo la gracia de Dios, porque dice que viajaban por Siria y Cilicia, ¿y qué hacían? Confirmaban las iglesias. El propósito de Dios se cumplió. ¿Cómo aterrizamos esta historia nosotros? ¿Es triste? Dos amigos se amaban, se separaron por tener opiniones totalmente diferentes. No se dieron el tiempo en ese momento de solucionarlos. No se dieron el tiempo de hablarlos. Y creo que ese es uno de los serios problemas que tenemos como hombres. No sabemos comunicarnos. Y si nos comunicamos mal, ¿verdad? Porque yo digo una cosa creyendo que dije lo que yo quería decir y creo que la persona me entendió lo que yo realmente le quería decir. Y a quien se lo dices, él piensa lo que él quiere de lo que tú le dijiste. Pero el desacuerdo no se arregla. Hay 4 maneras de solucionar nuestros problemas, pero solamente uno es bíblico. ¿Cuál es la primera? La primera manera de solucionar un problema, como lo hace el mundo, es que ve el desacuerdo, viene a su vida, viene esta persona con el desacuerdo con el que tiene falta de opinión, y en vez de enfrentarla o de tener esa comunicación para solucionar el problema, la persona le da la vuelta y sigue su vida. No lo atacas. Tienes miedo. Tienes miedo a las ofensas, tienes miedo a lo que se pueda dar, tienes miedo a que tu opinión se vea sobajada y la del otro brinque. Entonces vienen tus desacuerdos. Y esto es muy común, por ejemplo, en matrimonios, ¿verdad? Hay un desacuerdo y lo primero, alguien dice, no, ya, no quiero discutir. Hazlo como tú quieras. ¿Se solucionó el problema? No. Esa persona lo que hizo es, dio la vuelta, lo dejó pasar y se siguió de largo. La segunda manera, como le hace el mundo, viene un problema, viene el desacuerdo y se direccionan a un problema menor. Yo le llamo los levantamuertos, ¿verdad? Hay un serio problema. Bueno, ya regresando, ya aquí tener matrimonio, nuestros desacuerdos. Viene nuestro problema, viene la persona con la que hay una diferencia de opinión. Y en vez de solucionar ese problema que nos va a causar una división, tratamos un problemita chiquito. Es que no me saludaste el domingo, por eso me puse serio contigo. Por eso no te saludé yo este domingo, porque tú no me saludaste el anterior. Pero no atacaste el problema, sino te fuiste a uno más chiquito. La tercera manera, como el mundo le hace, es viene el problema, no le das la vuelta, o sea, no platicas y te sigues de largo, no platicas y te vas y atiendes otro problema. Lo que hace el mundo es, me doy la vuelta, ni siquiera lo quiero hablar. Y tú velo. Cuando tú tienes un problema con alguien y te lo encuentras en el centro, lo primero que dices, ahí viene, vámonos. Te cruzas de calle, le das la media vuelta, te metes a la tienda. ¿Cuál es la manera correcta o bíblica de atender nuestros desacuerdos? Yo se los quiero decir, mi hermano, con mucho amor, porque el día que haya un desacuerdo aquí en la iglesia, yo quiero que tú sientas la confianza de poder venir y decir, hermano, no estoy de acuerdo contigo en esto,
Pero ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a Efesios. ¿Cuál es la manera en cómo debemos de solucionar nuestros desacuerdos en la iglesia? Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros con paciencia. ¿En qué? En amor. La manera en que tú y yo debemos aprender a resolver nuestras diferencias es, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es nuestro objetivo, mi hermano. Yo me imagino que en la vida de Pablo, en la vida de Bernabé y en la vida de Marcos estaba la oración de Jesús hecha en Juan capítulo 17, Señor, que sean uno. Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Eso estaba en la mente de ellos. Yo me imagino que eso estaba taladrando su corazón. Pablo lo expresa aquí en Efesios y dice, hermanos, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo? Punto número 1, verso 2. Sé humilde. Sé humilde. No quieras imponerte. No quieras imponer tu opinión ante los demás. Escucha. Ten una actitud humilde. Sé amable, sé manso. Sé paciente con tu hermano. Y sopórtalo. Sopórtalo no es que lo tengas que aguantar, ¿verdad? Como desgraciadamente lo hacemos de, pues es que lo tengo que aguantar. No. Sino que lo lleves en ti. Esos desacuerdos, cuando tengas un desacuerdo, sé humilde. Hermano, quiero hablar contigo de esto. No me pareció correcto esto. Yo opino de manera diferente a ti. Pero me preocupa tanto mi amor, mi relación contigo. ¿Acaso Dios no nos ha dado el ministerio de la reconciliación? Mira. Esto, mi hermano, es poner el evangelio en práctica. Esto es poner el evangelio en práctica. ¿Cómo pones el evangelio en práctica en estos desacuerdos? El Señor te ha perdonado, perdona, el Señor te ha reconciliado, busca la reconciliación, el Señor ha pasado por alto tus pecados, pasa por alto la ofensa. Ahí vives el evangelio en práctica. Con humildad, con paciencia. Siempre buscando la unidad. Y un pasaje más. Filipenses. Dale vuelta ya a tu Biblia. Y es en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagas por contienda. ¿Qué es lo que no debemos de hacer por contienda? Nada. Y eso incluye nuestros desacuerdos. Cuando hay un desacuerdo, nada hagas por contienda o por vanagloria, que no sea vano. Fíjense, una vez más, vuelvo a repetir, antes bien, hazlo con humildad, estimando a tu hermano o estimando a los demás, ¿cómo qué? Oye, Cristian, pero ¿ve la percha? O sea, ¿ve quién soy? ¿Cómo? ¿Me explico? Sé humilde y dice, ve a los demás como superiores a ti, donde quieres venir y decir, Señor, o sea, me importa más la unidad y tu gloria, Señor, que el imponer yo lo que yo aquí quiero. Pero busca la unidad
verso 4, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios. ¿Cómo vamos a resolver nuestros desacuerdos? No los esquivas y sigas de largo, porque ¿sabes qué va a pasar? En el círculo de la vida te lo vas a volver a encontrar. Y cada vez que lo veas, vas a hacer lo mismo. No busques un problemita externo. No le des la vuelta y te regreses. Dios nos ha dado, mi hermano, la mejor herramienta y el mejor método para solucionar nuestros desacuerdos. Y se llama Evangelio. El Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu amor. Señor, sabemos, Padre, que en nuestras vidas vamos a tener desacuerdos con muchas personas. A lo mejor, Dios, ahorita estamos viviendo en desacuerdo con alguien, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos mayores. A lo mejor, Señor, tenemos desacuerdos en el trabajo. Y esto, Padre, está causando una separación. Padre, podemos tener desacuerdos aquí mismo en la iglesia. Señor, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer, Señor? Señor, tú nos dejaste esta historia en Hechos para ver, Padre, cómo a pesar de nuestro pecado, tus planes los sigues haciendo. Pero también, Señor, la necesidad que tenemos de velar por la unidad en la iglesia. Señor, queremos pedirte de tu ayuda. Señor, esta semana, permítenos explorar nuestro corazón. ¿Con quién hemos tenido desacuerdos, Señor? ¿Con qué hermano, con qué hermana, Señor, yo he tenido un desacuerdo y que he terminado separándome de ellos? Danos de tu gracia, Señor, para ser humildes. Danos de tu gracia, Señor, para actuar con mansedumbre, con amor, Señor, viendo a nuestro hermano, a nuestra hermana como superiores a nosotros. Siempre buscando, Señor, que la oración que tú levantaste, de ser uno, Señor, esté presente en nuestro corazón. Danos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a poner en práctica el Evangelio. Señor, y lo queremos vivir y poner en práctica. Dios, porque nuestro pecado nos separaba de ti. Había un desacuerdo, Señor. Nosotros no estuvimos de acuerdo contigo, Señor, en el Génesis, en la creación. No estuvimos de acuerdo, Señor, con adorarte solamente a ti. No estuvimos de acuerdo con honrarte solamente a ti, reconocerte como nuestro Señor. Sino que tuvimos otra opinión, Señor. Adorarnos a nosotros mismos. Adorar a las criaturas. Amar la mentira de este mundo más que la verdad. Y nos separó, Señor, el pecado. Nos distanció de ti. Pero tú, Señor, que eres rico en misericordia y grande en compasión, tomaste la iniciativa, Señor, para reconciliarnos contigo en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, porque ya no somos enemigos, ya no estamos en desacuerdo, sino que ahora, Señor, estamos unidos a ti en Cristo Jesús.
tú eres la primera vez que escuchas algo así, déjame decirte que tu pecado te separa de Dios. Tú necesitas venir a los pies de la cruz en arrepentimiento, confesar tus pecados, pedirle perdón al Señor, creer en su sacrificio único y suficiente para tu alma, pedirle que te salve, que te perdone, que abandones tu pecado y te vuelvas a Él en obediencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.